surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes para compartir este mensaje poderoso de la gracia del Señor. No me canso de decir este mensaje poderoso de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia que nos da identidad, la gracia que nos enseña nuestro propósito, la gracia que nos hace vivir confiados de que caminamos en obras preparadas de antemano. La gracia que sabemos que nada nos puede apartar del amor del Señor. Me da mucho gozo poder estar nuevamente con ustedes después de esa reunión poderosa y explosiva que tuvimos el domingo sobre que llegó nuestra mejor temporada. Lo estamos viendo. Y acuérdense, tenemos que mantener nuestra confesión firme. No importa lo que hayas pasado de domingo hasta este día, no interesa. Tú mantente con tu confesión firme, que es tu mejor temporada. Que no te das cuenta, no ves lo que ya el Señor empezó a hacer. Esos son pasos de fe. Y al mismo tiempo quiero compartirles que este próximo domingo, que este 31 de agosto a las 11:30 de la mañana, tenemos un tema súper interesante. El tema es atrévete, pisa lo imposible. Atrévete, pisa lo imposible. Es un tema que nos va a retar, es un tema que nos va a desafiar a ir más allá de nuestras fuerzas, pero fortalecidos con el Espíritu del Señor. Así que, mis amigos, 31 de agosto, atrévete, pisa lo imposible. Bueno, sin más, vamos al tema de esta hora. El tema de esta hora es vive sin límites. Sabe que cuando el Señor me dio el tema, me imaginé que iba a causar expectativa. Vive sin límites. ¿Por qué? Porque todos tienen el concepto que la gracia es algo donde no hay reglas y todo mundo puede vivir como le pegue la gana. Y realmente la gracia no es eso. La gracia es conocimiento para vivir, conocimiento para poder desarrollar y caminar con la mente de Cristo activado. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con vivir sin límites. De hecho, en nuestra reunión de domingo, aprendíamos que debemos prepararnos para nuestra mejor temporada, porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y en ese tiempo poderoso, donde todos salimos motivados y llenos de energía, convencidos que lo nuevo de Dios ya comenzó. Pero quiero decirte algo, parte de esa preparación para nuestra mejor temporada es ampliar nuestra mente y aprender a vivir sin límites. Porque no podemos entrar a una temporada nueva con una mentalidad vieja. La frase, cuando yo menciono vivir sin límites, como dije al inicio, puede sonar peligrosa en un ambiente religioso, porque muchos piensan que significa hacer lo que quieres sin responsabilidad, pero no. Estamos hablando de vivir desde la plenitud de Cristo en nosotros. La gracia, acuérdense bien, no es licencia para pecar, sino es conocimiento y poder para manifestar lo que Dios ya depositó en ti y en mí. El poder de Cristo está en nosotros. La palabra dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y esa plenitud vive en nosotros.
Por lo tanto, tenemos ese poder en nosotros. Pero es un cambio de mentalidad, es poder expandir nuestra mentalidad, es vivir sin límites. En pocas palabras, que no hay restricciones que te lleven a ejercitar tu fe. Tu fe puede trascender mucho más allá. No hay límites para tu fe puesta en práctica, sino al contrario, todo lo que tú quieras hacer, todo lo que quieras lograr, la palabra dice que lo puedes hacer porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Yo quisiera contarles una anécdota cuando yo era niño que aprendí, y esto es acerca de los elefantes. Los elefantes, cuando quieren a ellos amaestrarlos, los elefantes los entrenadores usan una técnica, y es que agarran al elefante bebé y le ponen un eslabón, y ese eslabón va conectado a una cadena que mide aproximadamente 10 pies, y ponen una estaca de acero también en el centro, donde se puede mover libremente el elefante. Pero llega un momento que el elefante creció en su mentalidad de que tenía ese grillete, ese eslabón, y que tenía una cadena y que tenía una estaca de acero clavada en el piso. Imagínate tú, durante mucho tiempo el elefante creció con esa mentalidad de un diámetro hasta donde llegaba el límite que podía llegar. Y el elefante tenía toda la fuerza hasta para cuando crecen arrancar esa estaca de acero clavada en el suelo. Y él podía haberla sacado en un momento, pues ya había crecido, ya era maduro, ya era un gigante, pero él tenía esa mentira en su mente, que pusieron esa grillete con esa cadena y esa estaca. Y el elefante, por más fuerzas que tuviese, su limitante estaba en su mente. Y mis amigos, así nos pasa muchas veces. Cristo ya nos hizo libre, ya nos dio poder, ya nos dio su espíritu. Ya estamos fuera de un sistema religioso que te limitaba, que te decía que podías llegar hasta un nivel. Ya vivimos bajo su gracia, pero seguimos viviendo limitados por pensamientos, temores o por lo que otros nos dijeron desde niño. Tú no sirves, tú nunca vas a lograr nada bueno, tú no vas a triunfar en la vida, tú nunca vas a salir adelante, eres un pecador. Tú debes entender que si no te portas bien, Dios te va a desechar. Cuidado que Dios te va a castigar. Y esos limitantes hicieron que aún nuestra propia fe dejara de ser una fe agresiva para volverse en una fe pasiva. Pero hoy quiero hablarte de lo que realmente significa vivir sin límites en Cristo. No se trata de hacer lo que quieras, sino de romper cadenas mentales y caminar en el poder del Espíritu Santo y la gracia que ya tienes en Cristo Jesús. Saber que Dios nos lleva a cosas mucho mejores, saber que todo lo podemos hacer en el Señor, pero el verdadero límite no está en Dios, sino en nuestra mente. Y hoy quiero recordarte que en Cristo no hay nada imposible. En Cristo todas las cosas son posibles. Así que no basta con prepararte para tu mejor temporada, sino necesitas ensanchar tu mente para vivir sin límites. Uno de los primeros aspectos que quiero tocar con ustedes es un Dios que va más allá de lo que imaginas. Un Dios que te lleva más allá de tus pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 3, verso 20, y dijo: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, pero mira lo que dice enseguida: según el poder que actúa en nosotros. Qué poderoso está esto. ¿Qué está diciendo? En primer lugar, está diciendo que Dios es poderoso para hacer las cosas más allá, sin límites,
de lo que tú deseas, mucho más abundante. Cuando hablamos de mucho más abundante, estamos hablando que Dios no tiene límites y eso nos lo otorgó a nosotros para que nos desarrollemos y caminemos con esa mentalidad, una fe sin límites. Y luego dice, Él va a hacer las cosas mucho más abundantemente porque es poderoso, y dice, más allá de lo que pedimos o entendemos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! O sea, tú puedes pedir hasta un límite, pero el Señor dice, hey, yo puedo hacer las cosas más allá porque yo soy poderoso. ¡Qué tremendo! Yo puedo hacer las cosas más grandes de lo que tu expectativa tenías porque yo tengo poder. Yo puedo hacer más allá de lo que tú deseas porque yo tengo un poder tan grande que de la nada puedo hacer cosas grandes y maravillosas. Pero hay una cláusula en este versículo 20 del capítulo 3 de Efesios. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Hermano, dice, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos un Dios poderoso que hace las cosas sin límites, y nosotros podemos pedirle mucho a Él, pero Él hará mucho más de lo que tú y yo, porque es un Dios de límite. El asunto aquí es entender que Dios no se limita a tus oraciones ni a tu imaginación. Él hace más, y Él, porque Él no está limitado por tu pasado, ni por tu fracaso, ni por tus recursos. El poder de Dios actúa dentro de ti. ¿Te imaginas qué terrible fuera que el Señor dijese, yo voy a bendecirlo a él conforme se ha portado? Yo voy a derramar bendición sobre su vida conforme me ha sido fiel. Yo voy a hacer cosas maravillosas en su vida, pero primero tenemos que revisar su lista de ver cuántas veces ha ido a la iglesia, si ha diezmado, si ha ofrendado. No, Dios no es así, porque el profeta Samuel dijo, Dios escudriña lo profundo del corazón y no las apariencias. Por eso es que tenemos un Dios sin límite. El límite lo pones tú, no Dios. En Cristo siempre hay algo más para nosotros. Segunda cosa, la fe abre las puertas a lo imposible. La fe abre las puertas a lo imposible. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, verso 23, al que cree, todas las cosas le son posibles. Pero ¿qué cosas son posibles? ¿Para quiénes son las cosas posibles? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, tú puedes creer hasta un límite, pero el límite va más allá de lo que el Señor tiene. Había una mujer viuda que dice que mandó traer, estaban en tiempo de hambruna y mandó traer cántaros porque el profeta le dijo que él iba a poner aceite sobre esto por haber dado de comer al profeta. Y sabe que me llama la atención en este pasaje tan pequeño, dice que cuando el profeta le pidió a Dios que multiplicara el aceite no cesó hasta que la última vasija había sido llenada. Vuelvo a repetirte, el aceite no cesó hasta que la última vasija no había sido llenada. Yo te pregunto, entonces, ¿quién le puso límite? Ella misma. Igual manera sucede para nosotros en este tiempo. Los límites los ponemos nosotros. Por eso tenemos que tener una mente de expansión. Por eso tenemos que tener sueños, anhelos. Y entre más grandes sean nuestros anhelos, Dios los va a sobrepasar porque es un Dios sin límite. Mi amigo, la fe no es un esfuerzo humano, es descansar en Cristo, es descansar que ya lo hizo. Acuérdate, en la ley dice quizás, en la gracia dice ya está hecho. En pocas palabras, no es luchar por obtener, es creer para manifestarse. No es luchar para obtener, es creer para manifestarse. Tú crees, será hecho. Tú crees mucho más abundantemente de lo que pides y de lo que entiendes. El asunto es creer. ¿Hasta qué punto estás creyendo?
Este es el problema que a veces vivimos, que nosotros decimos creer, pero en nuestra mente nos limitamos. Yo sé que Dios puede hacer milagros, pero ¿cómo lo irá a hacer? Yo sé que Dios puede sanarme, pero ¿cuándo lo irá a hacer? Yo sé que Dios puede prosperarme, pero no ha contestado. El pero nos limita a que se manifieste la bendición que Dios tiene. Aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo no sepamos por dónde va a venir la intervención divina, nuestro trabajo es una sola cosa: creer. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Padre, qué precioso. Lo vuelvo a repetir. Tu trabajo es creer y el trabajo de Dios es hacerlo. Y Él sabrá en qué tiempo lo va a disponer. Por eso, mi amigo, creer es vivir por encima de lo natural. Cuando tú y yo creemos, fe mueve la mano de Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque cuando yo lo creo, entonces cualquier cosa que yo me proponga, sueño, aspiraciones, metas, propósito, lo podemos lograr, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Así lo dijo Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué cosas puede hacer? Todo. ¿Y sabes qué es todo? Pues todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene que accionar soy yo. El Señor me dará la fortaleza para yo vivir una fe sin límites. Pablo en este pasaje no decía, yo puedo todo por mí mismo. No, su secreto estaba en Cristo. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo. Cuando Cristo es tu fuerza, no hay circunstancias que te limiten. Cuando el Señor es tu base, cuando en Él tienes depositada tu confianza, no hay límites. Eso es vivir sin límites. Vivir sin límites es tener una fe basada en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tu fortaleza no es tu disciplina, es Cristo en ti. Vuelvo a repetirte, tu fortaleza no es tu disciplina, sino es Cristo en ti. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando tú logras atravesar todos estos principios que yo te he venido enseñando. Primero, un Dios que va más allá de lo que puedes imaginar. Segundo, entender que la fe abre las puertas de lo imposible. Y tercero, entender que todo lo puedes si tienes tu fe puesta en Cristo que te fortalece. Y cuando estas tres cosas las conjugas y las pones por obra, el Señor nos da una promesa: cosas mayores ustedes harán. Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía, expandan su visión, crean en lo que yo puedo hacer, crean que yo voy al Padre, crean que mi poder está sobre ustedes. Y en Juan 14:12 les dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, Él las hará también y sin límites, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Date cuenta, Jesús oró por muertos para que resucitaran. Bueno, nosotros haremos cosas mayores. Jesús oró por los enfermos, nosotros haremos cosas mayores. Jesús libertó a los cautivos, el Señor hará cosas mayores a través de nosotros. Jesús multiplicó el pan y los peces, el Señor lo hará mayor a través de nosotros. ¡Qué tremendo! Porque esto es el poder de Dios. El que en mí cree cosas mayores. Mis amigos, Jesús nos llamó para que hiciéramos esas cosas mayores. Jesús nos llamó para que mostráramos su poder. Jesús no solamente nos llamó para que lo admiráramos, sino a continuar su obra. Nosotros vamos continuando la obra de Jesús. Por eso haremos cosas mayores, porque ahora Él habita en nosotros. Por eso le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores.
Y eso significa que la vida del Hijo de Dios no es de supervivencia, sino de una conquista y manifestación de su gloria en medio de la vida en la cual estamos desenvolviendo. Mi amigo, que te quede grabado esto. Fuiste llamado no solo a creer en milagros, sino a ser un canal de milagros. A eso te llamó el Señor y lo debes creer. Yo quisiera contarte una historia de un hombre que soñaba con construir un pequeño negocio que le ayudaría a su comunidad. Y cada día oraba y planeaba, pero constantemente él pensaba, no tengo suficiente, como que suena familiar, ¿no es cierto? No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente experiencia. ¿Será posible que yo pueda hacer esas cosas? Pero un día este hombre decidió dejar de limitar su fe y creer en lo que Dios podía hacer más allá de sus circunstancias. Y este hombre comenzó a actuar como si ya estuviese realizada la visión, como si ya estuviese completa. Buscó aliados, se preparó, tomó riesgos con la confianza de que en Dios haría las cosas mucho mayores y sin límite. Y hoy, después de aquel pequeño sueño, se convirtió en un proyecto que impacta a cientos de personas y es una de las tiendas de artículos para el hogar en los Estados Unidos, de las más grandes en esa nación. ¿Por qué él pudo lograr eso? Porque todo comenzó cuando decidió a no limitarse a lo que sus ojos podían ver, sino a creer en lo que Dios podía hacer. Mi amigo, si quieres comenzar una nueva temporada viviendo sin límites, toma la decisión de no limitarte a lo que tus ojos pueden ver, sino a creer en lo que Dios puede hacer. Y para eso tienes que tener una mentalidad sin límites. Y para eso no hay ni edad ni estrato social, sino que creas que puedes ir más allá. Hay una historia que me causa tanto reto a mi persona. Y es cuando tú aprendes a expandir tu fe en tus sueños. Y esta historia es del coronel Sanders. Muchos conocen la historia del coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, pero pocas personas conocen la historia de este hombre y el ejemplo de fe y de persistencia sin límites. A sus 65 años, después de muchos intentos fallidos, fracasó una tras otra vez y rechazos que vivió cuando él mismo llevaba su receta y le cerraban las puertas. El coronel Sanders tenía una receta que él creía que Dios se la había dado, una visión que creía que iba a ser una compañía de comida rápida de uno de los platillos más americanizados, que es el pollo frito, y él creía que podía cambiar la industria de la comida rápida. No tenía dinero, no tenía respaldos y la mayoría le decía que era demasiado viejo para empezar, pero él no se limitó a creer en esto. Dice que él empezó a viajar por todo Estados Unidos, tocando puerta por puerta, presentando su receta una y otra vez, con la convicción que esa receta se la había dado Dios y que podía abrir caminos donde él veía obstáculos. Y finalmente, su perseverancia y fe dieron como fruto Kentucky Fried Chicken, que hoy es una marca conocida a nivel mundial. La enseñanza es clara en esta historia. No permitas que tus limitaciones, tu edad, tu casa, tu trabajo, tus expectativas te limiten para alcanzar lo que Dios tiene. Mi amigo, no permitas que tus limitaciones actuales definan tu destino. Me gusta mucho cuando Isaías 54:2 dice, ensancha el espacio de tu tienda. ¡Wow!
qué tremendo. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. Y luego dice, no te limites. ¿Está captando? No te limites. Dile al que está a tu lado, no te limites. No te limites. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas maravillosas. Vamos a vivir sin límite. Vamos a vivir con una fe que no haya obstáculos para poder echarla a andar. Vamos a vivir sin límites en nuestra confesión. Vamos a vivir sin límites en nuestros pensamientos para alcanzar nuestros propósitos y nuestro destino. Y le dijo, no te limites, pero alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. Mis amigos, el coronel Sanders le creyó más allá de lo visible y vio cómo Dios transformaba su visión en realidad. Si tú en esta noche empiezas a creer más allá de lo que actualmente estás viendo en tu temporada, tenlo por seguro que Dios va a transformar y tus deseos, tus propósitos, tus anhelos los va a convertir en realidad. Mi amigo, me emociono mucho hablar de esto. Se lo compartí a mi familia. Dios me trae inquieto, que vienen cosas poderosas, vienen cosas maravillosas. Estoy con la certeza que empezó nuestra temporada de bendición. Pero hoy te invito a ensanchar tu fe, a una fe no limitada, sino una fe sin límites, desplegar tu visión, fortalecer tus cimientos. No te limites por lo que ves, no te limites por tu edad, no te limites por tus recursos, no te limites por tu pasado. Cree en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Qué bello es creer que la vida sin límites comienza cuando tu fe decide expandirse más allá de lo que parece imposible. Hay algo que yo he aprendido y quiero dejártelo en tu mente para que lo medites día a día, y es entender que la gracia no achica tu vida, la expande y la expande a vivir sin límites y bendiciones. Mis amigos, vivir sin límites en la gracia significa recordar que Cristo en ti es suficiente. Bendecidos, confía en esto, que caminar con mentalidad de hijo y no de esclavo es lo que nos lleva a una vida sin límites. ¿Sí? Caminar con mentalidad de hijo y no de esclavo es lo que nos lleva a una vida sin límite. Los esclavos tienen restricciones, los esclavos tienen límite, los esclavos tienen tiempo, pero si tú tienes mentalidad de hijo, dice la palabra, que te irás a una gloria mayor, pero mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pudiendo vivir sin límites por tu falta de identidad y considerándote, como lo dice el sistema religioso, es que tú ya eres esclavo del pecado, es que el pecado te tiene dominado, es que tus debilidades te tienen atados. No, empieza a caminar con mentalidad. Yo soy un hijo de Dios y mi Padre es un Dios todopoderoso, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que yo pido, porque Él no tiene límites, pero tengo que actuar en ese poder de que Él dice que me dio y la certeza de creer que sí lo tengo. Ahora, no estoy hablando de esto que es vivir haciendo lo que quiera, no, y quiero que quede claro, sino de manifestar lo que Cristo quiere hacer a través de mí. Mi amigo, el único límite que puedes tener es olvidar quién eres en Cristo. Vivir sin límites nos lleva a tener una fe agresiva. Vivir sin límites porque Él, nuestro Padre, en Él todo es posible. En esta noche yo te invito
que si ya estás consciente que estamos en una nueva temporada y lo crees, te levantes esta noche y digas: wow, Señor, nos estás llevando pero a prisa y nos estás provocando a tener una fe sin límite, y yo lo recibo, porque aquel que es mi Padre, que es todopoderoso, hace las cosas mucho más abundante de lo que pido, de lo que pienso y de lo que creo que puedo obtener. Mis límites es en una mente limitada, pero la mente de Cristo es una mentalidad sin límite. Dios tiene cosas mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo, mucho más abundantemente de lo que tú crees, mucho más abundantemente de lo que tú piensas, pero según el poder que actúa en ti. ¿Cuál poder? De expandirnos a una fe sin límites. En esta hora, ¿por qué no repites conmigo esta oración? Y le dices al Señor: Señor, gracias, porque en Cristo no hay cadenas, no hay barreras y no hay imposibles. Hoy renuncio a toda mentira que me ha hecho creer que no puedo. Declaro que tu poder actúa en mí, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que soy más que vencedor y que viviré manifestando tu gloria, viviendo sin límites. Quiero que te quedes con esto. Así como el coronel Sanders, que a los 65 años creyó más allá de lo visible y transformó sus sueños en un imperio, hoy Dios te dice a ti: no te limites, ensancha tu tienda, tu mente, despliega tus cortinas, tu fuerza, fortalece tus convicciones, tus sentimientos, cree en lo imposible y deja que Dios haga lo extraordinario a través de ti. Vive, mi amigo, sin límites, creyendo en las bendiciones de Dios que ya están hechas y van a ser sobrepasadas por el poder de Dios que actúa en ti. Yo te declaro bendecido con toda bendición y que caminas en sus obras, viviendo con una fe sin límites. Hasta una próxima. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que estén